espero que estén muy bien. Yo soy Angélica, perdonen si susurro. Son las 7 de la mañana, soy la única despierta en mi casa. Y voy a reaccionar a videos de terror mientras coloreo, obviamente. En sí no van a ser videos de terror, sino que si han visto las mini historias de terror, esas que cuentan de que se quedaron encerradas en la escuela y pasaron cosas espeluznantes. Y mientras que preparan cosas, se maquillan, etc. Pues vamos a ver de esas. A ver. Historias de terror. Listo. De estas. Espérense, que la planta me está atacando el pelo. Mejor, esta no la he visto. Se parecía a la intro de Tocacam. Espérense, voy a por un recargador. Conseguido. Esta chica le hicieron tanto bullying en la universidad que hasta llegaron a crear una página en Facebook llamado Stephanie Marmota Nunca Serás Famosa. Verás, Stephanie era una estudiante de primer año de la carrera de música en la Universidad de Nueva York. Y su sueño era convertirse en una cantante famosa. Pero a pesar de que solía actuar en bares locales para ir ganando experiencia de cara a ser cantante, algunas de sus compañeras estaban constantemente acosándola con comentarios tipo ¿quién se cree que es? Es una que solo quiere atención. La gente incluso llegaba a arrancar los flyers que Stephanie ponía en la calle y los pisaba. Pero desde luego lo peor que pasó es que 12 personas decidieron crear una página en Facebook con el mero propósito de incitar odio hacia Stephanie y hablar de cómo ella jamás llegaría a cumplir sus sueños. Pero a pesar de todo, esta joven de tan solo 18 años nunca se rindió. Lo cierto es que dejó la universidad para seguir sus sueños. Y hoy, Lady Gaga es una de las mayores superestrellas del mundo. Ella, tiempo después, comentó en esta página de Facebook: es por esto que nunca debes rendirte cuando la gente duda de ti. La creepypasta del Chavo del Ocho. Existe un capítulo perdido del Chavo del Ocho. Cambié a otro. Una situación que digan, bueno, ¿vivimos en una simulación o qué? Hay circunstancias que de repente me hacen pensar que sí. No sé si ustedes han pasado o visto alguna situación que digan, bueno, las probabilidades de que esto sucediera eran de 0.001%. Oiga, se me acaba de resbalar mi plumón. Y aún así pasó. Bueno, lo que les voy a contar el día de hoy tenía mucho menos de esas probabilidades. Y justamente Laura quería tener un amigo por correspondencia, pero no tenía idea cómo hacerlo. Bueno, pues cierto día Laura asiste a la fiesta de celebración del 50 aniversario de bodas de su abuelo y ahí pues le platicó esto a su abuelo y a él se le ocurrió una grandiosa idea. Y esa era que aprovechando los globos que había para algo desinflado en un matorral en cierta casa a 140 millas de distancia, que según, si no me fallan mis cuentas, como a 220 kilómetros de distancia en otra ciudad. Resulta que un granjero llamado Andy estaba haciendo sus labores y ve que en un matorral está atorado este globo. Él nada más se acercó como para quitarlo y tirarlo hasta que ve que tiene un papelito amarrado. Él ve el nombre Laura Buxton y dice, pues se lo voy a devolver a Laura. Solamente que aquí el detalle es que la Laura Buxton que conocía Andy, el granjero que encontró el globo, era su vecina, la hija de los vecinos de a un lado. Él va a casa de sus vecinos, le da el globo a Laura Buxton II, que también tenía 10 años. Ya la había Ella visto. ve la nota y pues le llama mucho la atención que tenían exactamente el mismo nombre, así que decide escribirle una carta. Y a partir de aquí es cuando las cosas se ponen muchísimo más extrañas. O sea, ¿qué posibilidad había que el globo, que lo soltaron a 220 kilómetros de distancia, hubiera recorrido exactamente el camino para que cayera en la casa de a un lado de otra persona que se llama Laura Buxton? Por unos cuantos metros iba a caer exactamente en la casa de Laura Buxton II. Resulta que pues estas niñas comienzan a intercambiar cartas y descubrieron otros detalles. Primero que nada, además de que compartían el mismo nombre y la misma edad, medían exactamente lo mismo, que eran como 140 centímetros.
Las dos niñas tenían el mismo tono de cabello, que era como castaño, y tenían los ojos azules. Haciendo una recopilación rápida antes de que las cosas se pongan más extrañas, recuerden, las niñas tenían el mismo nombre, la misma edad, la misma altura, el mismo color de cabello y de ojos. Después de estarse intercambiando cartas por un tiempo, ellas deciden junto con sus papás que es momento de que ellas se conozcan por primera vez en persona. Y es que a mí se me hace como increíble este detalle, pero las dos niñas llegan a su primer encuentro vestidas exactamente igual. Ellas iban con jeans, con pantalones de mezclilla y un suéter rosa. Ya que ellas están platicando, los padres de cada una comienzan a platicar, es que descubren otros detalles. Primero que nada, las dos niñas tenían un perro. Los dos perros eran de raza labrador, los dos eran de color negro y los dos perros tenían 3 años. O sea, casi tenían el mismo perro. A las dos niñas les gustaban los conejos también. Y también tenían conejos de mascota. Tanto Laura 1 como Laura 2 tenían conejos color gris. Ya tenían el mismo perro, los mismos conejos. Y también les gustaba otro animal. Y ese era un conejillo de indias o un cuy, dependiendo cómo lo conozcan, o cuyo. Las dos niñas decidieron que como acompañante para este primer encuentro iban a llevar a su cuyo. O sea, las dos niñas aparecieron vestidas igual con la misma mascota. Y eso no era todo. Los dos cuyos de cada niña eran idénticos, ya que los dos tenían manchas color naranja idénticas en las patas traseras. Todo esto, o sea, de traer a su mascota, de la vestimenta y todo esto, ellas no se habían puesto de acuerdo para nada. Si hasta ahorita ustedes dicen que cómo es posible tanta cosa, imagínense cómo estaban sus papás. Afortunadamente las dos niñas se llevaron muy bien. Desconozco si tenían como que la misma personalidad, eso sí ya no se dice, ya sería bastante, pero se llevaron muy bien y se hicieron amigas, siguieron siendo amigas por muchos años. Ellas dos son Laura Buxton y Laura Buxton. Obviamente ya muchos años después, no sé si ustedes vean algún parecido entre ellas, a pesar de que, bueno, ya se pintaron el cabello, ya pues crecieron un poco y demás. Según los últimos reportajes, ya ellas ya estaban muy grandes, ya estaban en la universidad y ellas seguían siendo amigas. No se veían tan seguido porque pues cada una tenía compromisos, escuela y demás, pero cada que podían se volvían a ver. Este caso fue tan impresionante que apareció en muchos medios contando la historia de estas dos niñas y pues cada una sale diciendo su parte. Un comentario que hizo la madre de alguna de las dos Lauras fue: no tenemos ni idea de por qué sucedió esto, pero sucedió y de eso ha salido una amistad maravillosa. Muchas personas pensaron, no, pues esto simplemente fue coincidencia, o sea, había muy poca posibilidad, pero aún así sucedió, pero es que no me pueden hacer pensar eso ni me pueden convencer de esa idea porque esto fue demasiado. Y yo les pregunto, si les sucediera esto a ustedes, de conocer a una persona con su mismo nombre, misma altura, o sea, con los ojos del mismo color, cabello del mismo color, con los mismos gustos, los mismos animales, todo, ¿qué sentirían? ¿Se sentirían extraños o no? Yo me imagino que ellas no se sintieron extrañas porque pues todo esto pasó cuando eran pues muy pequeñas, simplemente como que se conocieron así, se acostumbraron a que así estaba esto, pero es que la verdad es que sí es extraño. Pero bueno, díganme ustedes qué opinan respecto a este caso y si les ha sucedido algo así parecido que dijeran, es que no es posible que haya sucedido esto. Y ya saben que yo, como siempre, los estoy leyendo. Un anuncio. Esto y ya saben que Sigo yo, como aquí. siempre, los estoy leyendo. Samara Morgan, o mejor conocida como La Niña del Aro, es un clásico dentro de las películas Castillo que ustedes pueden ver, que se llama Castillo Himeji o Himeji. Actualmente este castillo es un lugar turístico de Japón, pero en algún momento aquí vivió un samurái. Y claro que este samurái tenía muchas personas a su disposición que lo ayudaran, ¿no? Entre ellas se encontraba una chica llamada Okiku, que Okiku era una sirviente del samurái. Pasa el tiempo y el samurái se enamora de Okiku, pero Okiku nunca le hizo caso porque el samurái estaba casado. Y a pesar de que ella nunca le aceptaba ni siquiera una palabra bonita ni nada, el samurái continuaba diciéndole todo para convencerla. Entre una de esas cosas que le decía era que era capaz de dejar a su esposa y a sus hijos con tal de que Okiku lo aceptara. Pero esto que le estaba proponiendo el samurái no era aceptable ni honorable para Okiku. Pero el samurái era terco y dentro de su terquedad tomó la decisión desesperada de quitarle la vida brutalmente a su esposa. Digamos que Okiku era como una empleada de confianza y tenía muchas tareas dentro del castillo. Una de esas tareas, que era una de las más importantes, era cuidar y estar pendiente de los 10 platos dorados del samurái, que me imagino eran cosas muy importantes.
Así que este señor, viendo que no importara lo que le dijera, lo que le prometiera, Okiku no iba a aceptar. Ya le había quitado la vida a su esposa y aún así esta chica no aceptaba. Otro intento desesperado fue esconder uno de esos 10 platos súper importantes y amenazó a Okiku diciéndole que si no aceptaba irse con él, la iba a acusar de robo. Ahora, si Okiku era acusada de robo, lo que le iba a pasar a ella era que iba a ser torturada y ejecutada. Esta chica era muy consciente de lo que le iba a suceder si la acusaban de robo, pero por el otro lado no quería irse con el samurái, simplemente no lo quería. Así que dentro de su desesperación tomó la decisión de quitarse la vida aventándose en un pozo. Otras versiones dicen que ella sí había tomado la decisión de aventarse a este pozo, pero mientras estaba como entre que sí y entre que no, llegó el samurái y la empujó. El caso es que ella pierde la vida cuando cae al pozo. Este pozo, supuestamente. Entonces el samurái se quedó pues sin esposa y sin Okiku, pero él regresó a su vida normal, a su castillo, hasta que pasan unos cuantos días y nota que había algo diferente. Por cierto, ella es Okiku. Bueno, días después de su fallecimiento, Okiku fue vista saliendo de este pozo, arrastrándose y dirigiéndose hacia el castillo. Ella iba hacia el castillo en búsqueda de este samurái, que se dice que el samurái se volvía loco de escuchar los gritos que hacía Okiku. Ahora, recuerden que Okiku era la encargada de los 10 platos dorados y que el samurái había escondido uno. Entonces Okiku, bueno, el espíritu, entra al castillo, cuenta los platos y ve que solamente hay 9 y esto hizo que se enojara muchísimo más. Eso hizo que el espíritu de Okiku se pusiera muy agresiva con el samurái. Okiku y Samara, en este caso la película del aro, y también la chica que es de Ringu, aparecen con este vestido color blanco con abundante cabellera y cubriéndole el rostro. Así es como salió Okiku del pozo, ya que esta vestimenta color blanco simboliza que las personas fallecieron en circunstancias extrañas. Aquí termina la historia de Okiku, que fue pues la inspiración de Samara, pero en la película del aro como que tomaron 2 leyendas japonesas y las unieron para generar una sola película. Ya que recuerden, en la película del aro todo empieza por una cinta de video que pues se va pasando y quien la va viendo pues va falleciendo, ¿no? Bueno, en Japón existe una historia muy parecida donde 2 chicas igual van a buscar una película que ver a un videoclub. Ellas estaban viendo como todas las películas que había para ver si alguna las convencía, pero no había ninguna que les llamara mucho la atención. Así que van con el encargado y le dicen, oye, ¿qué películas nos recomiendas tú? Porque no encontramos nada que nos convenza. Así que el encargado les dice, espérenme aquí, voy a ir al almacén, a la bodega en la parte de atrás y pues ahorita les traigo algunas recomendaciones. Mientras el encargado se fue, estas 2 chicas notan que había una cinta sin caja ahí en el mostrador. Cuando el encargado regresa, estas chicas le preguntan, oye, ¿y de qué se trata esa película que tienes ahí? Y el encargado les dice, no es ninguna película de aquí del videoclub, es un video casero de mi propiedad. Así que las chicas fingen que de las recomendaciones que le dan. En ese video lo que había era una mujer en una hoguera siendo quemada viva por brujería. Solamente que mientras pues ella aún estaba con vida, comenzó a gritar lo que era una maldición terrible. De hecho, mientras lo estaba gritando, también dijo que todas las personas que estuvieran viendo iban a sufrir lo que ella decía en esta maldición en un transcurso de máximo 2 días. Al terminar esta escena, pues el reproductor de video se puso muy raro y la televisión se apagó. Y tal como lo dijo la mujer en el video, todas las chicas que estuvieron presentes viendo pues este video casero fallecieron en cuestión de 2 días o menos. Y todas en circunstancias extrañas y bastante trágicas, ya que algunas pues se ahogaron en la alberca de la escuela, otras fueron atropelladas en accidentes de coche y así. Por eso es que les digo que el creador del aro juntó estas 2 leyendas y las hizo en una sola película. Así que, bueno, ¿ustedes qué opinan respecto a la pobre de Okiku? En mi opinión, pues yo creo que el samurái sí se merecía que por lo menos le sacaran unos buenos sustos. Y esta película como que tiene un lugar especial en mi corazón porque fue la primera película en mi vida que vi de terror. Pero bueno, díganme ustedes qué opinan y yo como siempre los estoy leyendo. La Dama Tapada. La Dama Tapada es una leyenda de Ecuador. Sigo aquí. Y misteriosa mujer se le aparecía a los hombres que caminaban solos. Esto entre la medianoche Aquí y las 4 de 11. la madrugada. Nunca se supo a ciencia Así cierta su tiene origen. sentido. La Dama Tapada era una mujer de esbelta figura, con un andar seductor y elegante, y que era acompañada por un... Espérense porque ya hay ruido en la calle y posiblemente no me escuchen, así que le voy a subir el volumen a esto.
Dulce aroma. Su cara estaba cubierta por un velo que solo dejaba ver con sutileza el hermoso rostro de la dama. Ningún hombre se le resistía. Todos quedaban hipnotizados, por lo que empezaban a seguirla sin importar qué tan tímidos eran. Tal era el estado de enamoramiento de los hombres que no se daban cuenta que nadie más podía verla. Finalmente, tras mucho caminar, la dama se detenía y le decía al caballero: ya me ve usted como soy. Ahora, si quiere seguirme, siga. Entonces se quitaba el velo por 1 o 2 segundos. Al inicio el rostro de la mujer deslumbraba una gran belleza, pero después de un tiempo las sombras obscurecían el rostro. La mano de la muerte caía sobre ella y aceleradamente comenzaba a descomponerse, reemplazando la belleza y la juventud por una horrorosa calavera, y convertía su rico perfume en un olor nauseabundo. Al ver esto, las víctimas quedaban impactadas y muchos se desvivían por el susto, algunos otros por el olor pestilente. Muy pocos sobrevivían y ella luego seguía su camino hasta desaparecer. ¿Por qué tiene la cara así esta tumba? Imagina ir a un cementerio de visita, estás viendo todas las tumbas y te encuentras una que te llama la atención, te quedas ahí leyendo lo que dice y te vas. Y tú no sabes que al estar visitando esa tumba tú estás condenado a sufrir una muerte terrible. Así que ya saben, si se encuentran con esta tumba, mejor pasen de largo. Para este caso nos vamos a ir a Connecticut en Estados Unidos. ¿Por qué pasan tantas cosas ahí? Recuerden que ahí estaba el Museo de los Warren y hubo muchos casos, yo creo, esta es mi opinión, que hubo mucha cacería de brujas en épocas más antiguas y a lo mejor tiene que ver con eso. Aunque esto es otra cosa. Esta tumba pertenece a una mujer llamada Mary Hart, ubicada en Evergreen, en New Haven, Connecticut, Estados Unidos. Y además de esta clase de tumbas, la otra peculiaridad es que pues ahí está Mary enterrada. En este cementerio hay muchas de estas tumbas como con mujeres llorando, ángeles con las alas caídas, como que todo el aura de ese lugar es muy triste. Y fíjense, esta tumba está en la parte trasera de aquel cementerio, pero cuando tú vas entrando en este cementerio hay un mapa y la tienen marcada esta tumba como fantasma residente, ya que muchas personas han visto a Mary deambular por ahí. Esto no es cosa nada más como que de las personas y que creen que vieron a Mary deambulando por ahí, sino que los que trabajan, los que viven cerca, saben de su existencia y le toman como la importancia que merece Mary. Y a pesar de que se ve cuidada, realmente esta tumba fue hecha en 1872, que fue en el año que murió Mary. Nada más que la pintaron en 1970, es por eso que no se ve tan desgastada como otras. Pero primero vamos a leer lo que dice aquí. En español dice, en estas letras negras: la gente estará perturbada a medianoche y fallecerá. Lo que alcancé a leer más o menos dice así: al mediodía, solo de y a punto de renovar su trabajo diario en toda su fuerza corporal y mental, María E. Hart, quien es la que está enterrada aquí, habiendo caído postrado, permaneció inconsciente hasta que murió a medianoche, 15 de octubre de 1972, nacido el 16 de diciembre de 1824. ¿Qué quiere decir esto? Que fue enterrada cuando estaba viva aún, pasó varias horas ahí y a medianoche fue cuando ella falleció. Y es por esto que le llaman Midnight Mary, o sea, Mary de medianoche. Y hay una historia bastante rara alrededor de ella. Resulta que, primero, las causas de su muerte fueron desconocidas. Como lo leímos aquí, su familia la declaró muerta el 15 de octubre de 1872 y de ahí la fue a enterrar. No sabemos exactamente la hora en que ocurrió esto, pero entonces la familia se regresa cada quien a sus casas y una de sus tías tiene un sueño muy vívido donde ve a Mary que estaba viva enterrada. Esta tía se despierta con una inquietud de que esto había sido muy real, que no nada más era un sueño, sino que era un mensaje. Se lo comentó a otros familiares y sus familiares le dijeron: no, simplemente fue un sueño, así que vuélvete a dormir. Pero ella estaba con esa inquietud de que no podía ser solo un sueño, así que va al cementerio y desentierra la tumba. Bueno, no la tumba, más bien el ataúd. Así que, ya que saca el ataúd, abre la tapa y con horror ve que toda la tapa está rasguñada por dentro. La expresión que tenía Mary en el rostro era de puro terror y además tenía pues la cara toda retorcida y se veía que ella había fallecido de asfixia, ya que ella realmente no había fallecido ese día, simplemente había caído en estado cataléptico. Y eso hacía que pareciera que ella estaba muerta, que era algo muy común en aquellos años. Es por eso que les ponían campanitas en los ataúdes, o sea, enterraban el ataúd, ponían una campanita que daba hasta afuera y si la persona despertaba de este estado, tocaban la campanita y es que los desenterraban y pues podían seguir con vida. Su tía se dio cuenta que se había tardado demasiado en hacerles caso a los demás de que esto había sido simplemente un sueño. Ahora sí, Mary había fallecido, entonces la volvió a enterrar y decidió poner pues esta tumba como para advertirles a los demás. En esos años por todo y nada te decían que eras bruja, así que comenzaron a decir que Mary realmente era una bruja y por eso pues se levantaba de su tumba a las 12 de la noche para castigar a cualquiera que estuviera cerca de su tumba. O incluso si tú no estabas cerca de su tumba, pero te atreviste a tocar su lápida, golpearla o hacerle algo, también te espera una muerte bastante horrorosa. Hubo un caso bastante famoso de 3 adolescentes escépticos respecto a lo que les decían sobre esta lápida, así que se acercan a ella y comienzan a golpearla, ven que no pasa nada y se regresan a sus casas. Pero 7 días después, justo a medianoche, les llegó su terrible destino, ya que uno de ellos amaneció simplemente sin garganta, vamos a decirlo así. A
pesar de que investigaron profesionalmente a ver quién le había hecho esto a este joven, nunca se supo nada, no hubo sospechosos, no hubo pistas, no hubo nada. Unos cuantos días después, el segundo adolescente termina exactamente igual. Simplemente los padres vieron que no sale de su habitación, lo van a revisar y no tenía garganta. La misma situación, no había huellas, no había pistas, no había rastros de nada. Y unos cuantos días después de que este segundo adolescente fallece, aparece de igual manera el tercero, mismas circunstancias, misma forma de morir. Otra historia cuenta que unos marineros se enteraron de esta situación con los adolescentes y quisieron venir a medianoche para ver si era cierto que Mary se levantaba de su tumba. ¿Cuándo irían? Pues a ver qué pasa, o mejor prefieren no correr el riesgo, y yo como siempre los estoy leyendo. La mayoría de nosotros conocemos, o por lo menos tenemos una noción de lo que es la historia del flautista de Hamelin. Pero la realidad es que la versión que conocemos es la versión amable, porque realmente esta fue una de las tragedias más escalofriantes de toda la humanidad. Antes de empezar, no sé si lo estoy pronunciando bien, porque en inglés como que es Hamelin, y en español hasta tiene acento en la I como Hamelin. Pero bueno, es eso. No sé si yo estoy teniendo un efecto Mandela, pero como que recordaba la historia diferente, o a lo mejor no puse mucha atención en la escuela, hace mucho que no escuchaba la historia, pero cuando yo la estaba Y leyendo en terminé de internet para dibujar traerles la este video, como que mantita. no me acuerdo que sea tal cual así como la escuché, pero bueno. Luego La les historia que nosotros muestro qué es conocemos lo que es de una estoy ciudad llamada Hamelin en coloreando. Alemania, donde pues cierto día comenzó a tener una plaga bastante preocupante de ratas. En el pueblo, diariamente, las personas cultivaban su trigo, lo molían, lo convertían en harina que se hacía pan, pastel y alimentaba pues a toda la población básicamente. Pero con esta sobrepoblación de ratas, pues se comían primero que nada el trigo. Si ya tenían harina, la contaminaban con heces, con enfermedades y otras cosas. Así que esto puso en una situación bastante preocupante al pueblo. El alcalde ya no encontraba una solución para esta situación. Estaba bastante desesperado y dentro de su desesperación anunció que le iba a pagar bastante oro a la persona que pudiera sacar a todas las ratas de la ciudad. Si no habían podido hasta ese momento las personas que vivían ahí, pues ¿qué le hacía pensar que con ofrecer oro tal vez eso iba a suceder? La cosa es que al día siguiente llegó un personaje que llamó mucho la atención. Primero que nada por su vestimenta, porque iba vestido bastante colorido, destacaba mucho entre todos los habitantes y se daban cuenta que él no era de ahí. Él le dijo al alcalde, no se preocupe, yo voy a solucionar su problema de las ratas. Todos estaban como bastante sorprendidos de este personaje. En eso saca una flauta y comienza a tocar una melodía. Para sorpresa de todos, las ratas comenzaron a salir de todos lados, de las casas, de las panaderías, de las alcantarillas, y comenzaron a seguirlo. Lo siguieron hasta que llegaron a un río y ahí pues el flautista las ahogó. Así que regresa al pueblo para cobrar su oro y el alcalde se ríe en su cara y le dice, no te voy a pagar lo que dije, te voy a pagar una cantidad mínima. Esto hace enojar bastante al flautista y le dice, ¿sabe qué? No me dé nada, pero me las voy a cobrar. Así que llega el fatídico día donde los adultos se encontraban en la iglesia haciendo sus cosas y el flautista, con otra vestimenta que ya no llamaba tanto la atención, comenzó a tocar otro tipo de melodía. Ahora no salieron ratas de todos lados, sino niños. Salían de sus casas, de donde sea que ellos estuvieran, y comenzaban a seguir pues al flautista. El flautista los va guiando hasta que los saca de la ciudad, llegan a las montañas y los desaparece. En total, desaparecieron 130 niños, solamente quedaron 3 que no pudieron seguirle el paso a los demás, ya que uno no caminaba bien, otro no escuchaba bien y otro no veía bien. Ellos fueron los que regresan al pueblo y les informan a los adultos qué fue lo que sucedió. Ahora, ¿ustedes creerán que todo esto es un cuento? Ajá, ¿y por qué en el pueblo existe esta placa? Yo no hablo alemán, probablemente ustedes tampoco, pero aquí dice, el 26 de junio de 1284, en el día de San Juan y San Pablo, 130 niños nacidos en Hamelin fueron sacados de la ciudad por un flautista vestido con ropas multicolores. Después de pasar el Calvario cerca de Koppenberg, desaparecieron para siempre. Con esto queda constatado que esto sí sucedió. Ahora, esta placa pues se ve muy moderna ya de nuestros tiempos, pero realmente esta placa está inspirada en un vitral que había en la iglesia de Hamelin. En ese vitral, que obviamente no tenemos fotos porque fue puesto ahí como en el año 1300, había una imagen de un hombre junto con un grupo de niños y en ese vitral había una escritura donde básicamente decía esto que les acabo de leer, nada más que no mencionaba a ningún flautista. Simplemente dejaba ahí grabado que ese día 130 niños de este pueblo fueron desaparecidos por un hombre. Incluso se encontró un registro del año 1384 donde decía han pasado 100 años desde que nuestros hijos se fueron. Y ustedes se podrán preguntar, bueno, desaparecieron 130 niños, ¿a dónde se fueron? ¿Qué les pasó? Desafortunadamente no les pasó nada bueno.
Por lo menos esas son las teorías que existen en base a lo que dijeron, ya saben, los historiadores. Una de esas teorías dice que pues realmente Hamelin estaba pasando una crisis económica muy fuerte y de otra parte de Alemania llegó una persona, que en este caso sería el flautista, que en realidad era un reclutador y de alguna manera convenció a los niños y a los jóvenes de que los siguieran porque los iba a llevar pues a otra tierra donde les iba a ir mucho mejor. Se cree que este reclutador se llevó a los niños a Transilvania, pero aquí la cosa es, ¿por qué solamente a los niños? ¿Por qué no se llevó a los adultos? ¿Por qué los desapareció? No fue como que los papás les dieran permiso de irse, simplemente se aparece este reclutador con ropa llamativa, tocando un instrumento que hace que a los niños les llame la atención y se los lleva. Es decir, los niños fallecieron. Anime. Un No instrumento juzguen que los hace que a los niños les llame comerciales, la yo también atención y se los pondría lleva. ese tipo Es de decir, los niños comerciales. fallecieron. Hay otra teoría que tal vez le tenga que hacer un video aparte, pero el caso es que hubo como una peste que le llamaban la peste de la danza de San Vito. Y es una enfermedad bastante extraña porque si te contagiabas, tú te veías obligado a bailar y bailar y bailar por semanas y por ¿Cómo? meses. Y tú dirás, bueno, pues ¿qué te puede causar que bailes todo el tiempo? Pues básicamente que caigas exhausto y te mueras. Cabe aclarar que cada de estas teorías que les estoy diciendo tiene su fallo, como que no concuerda totalmente, porque esta otra dice que este grupo de niños y Ya no tengo almacenamiento. Y no lo juzgo, el video ya tiene 23 minutos. Así que bueno, hasta aquí se queda el video de hoy. Gracias por ver. Adiós lovers, los amo.